Hola, no sé si esto ya está conectado. Vamos a esperar a que se conecten un par de personas. Ya hay 2 personas conectadas, entonces es oficial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Vamos a esperar a que se conecten un par de personas más para partir este taller. Hay un wave, hay como un saludo. ¿Se escucha y se ve bien? Perfecto. Muchas gracias. Vamos a esperar unos 3 minutos, 4 minutos para que se conecten más personas y vamos a partir este taller. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco. Llevo ya haciendo un taller específicamente sobre el cuidado de plantas tropicales hace por lo menos 1 año y medio. Sí, 1 año y medio desde que partió la pandemia. Hola Dani, hola María José. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver un fragmento de ese taller que tiene que ver específicamente con los esquejes, cómo reproducir nuestras plantas por esquejes. Entonces vamos a dar un par de minutos más y vamos a partir este taller. Tiene 2 partes, tiene una parte que es más teórica, así que invitados todos a tener su cuaderno y su lápiz para ir anotando. Si tienen dudas en el camino me pueden ir preguntando en el chat, estoy viendo todo acá, así que súper bien. Y después vamos a ver un par de ejemplos de cómo hacer estos esquejes en tanto una planta tropical o planta interior, como en una suculenta, que es otro mundo de plantas, ¿ok? Así que eso, hay 13 conectados, un súper buen número, así que vamos a partir. Le quiero dar la bienvenida a todos, muchas gracias por estar, por conectarse. Vamos a partir como desde lo más básico en el mundo de las plantas. Tenemos nuestras plantas de interior, bien conocidas como plantas tropicales. ¿Por qué? Porque en estricto rigor plantas de interior no existen, todas las plantas están hechas para el exterior. Hola. Y tenemos por otro lado los cactus y las suculentas. Entonces vamos a dividir estos dos mundos y vamos a ver cómo sacar retoños de estas plantas para poder tener más en nuestro hogar, ¿ok? Entonces vamos a partir con un poco como de entender qué es un esqueje, o también, como mi abuela le decía, patillas o pedacitos de plantas. Son cualquier rama, tallo o retoño que saquemos de una planta que nos permita reproducirla en otra planta, ¿ok? Básicamente consiste en tomar un fragmento de esta planta, vamos a ver más adelante cómo hacerlo, pero sacar un fragmento de esta planta para poder reproducir en estricto rigor como un clon de esta planta. Nosotros, al sacar un esqueje, estamos sacando un pedacito de una planta, el cual nos va a permitir tener una planta exactamente igual. Entonces, vamos a ver los pasos que tenemos que tener en consideración para tener un esqueje. Yo tengo acá una especie como de recordatorio, así que si me ven mirando por allá es porque estoy leyendo. Primero, tenemos que ser buen cuidadosos en cómo queremos sacar los esquejes. La manera ideal de sacar un esqueje es con una tijera de podar. ¿Por qué? La tijera de podar tiene una función súper específica, no sé si se han dado cuenta, pero a diferencia de las tijeras regulares, se cruzan como mucho las dos partes de la tijera, la cual te permite tener un corte mucho más exacto, por así decirlo, mucho más limpio. ¿Por qué? Esto tiene una función importante. Cuando nosotros cortamos las plantas con una tijera normal o incluso tironeamos una planta porque queremos sacar un esqueje, nosotros estamos ya haciendo pasar un mal rato a la planta tanto como al esqueje. Entonces es súper importante que tengamos claridad de que el mundo ideal son tijeras de podar, ¿ok? Si quisieran ocupar tijeras normales, como por ejemplo estas o cualquier otra que tengan en casa, preocúpense de que por lo menos tenga un súper buen filo, porque sin duda eso va a ayudar a que el corte sea lo más limpio posible. Otra cosa que hay que tener en consideración es que también tenemos que preocuparnos de que las tijeras estén limpias, y la forma de limpiar las tijeras es con cloro, ¿ok? Es tan simple como agarrar un paño, echarle alcohol, no cloro, alcohol,
Y al echarle alcohol limpiamos las tijeras. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos un corte limpio evitamos infecciones y hongos en nuestros esquejes. A veces nos pasa que cuando nosotros hacemos esquejes mueren, se pudren, no duran mucho. ¿Y por qué sucede eso? Porque nos preocupamos de la limpieza de las tijeras, ¿ok? Entonces, paso 1, estar bien preparado, tener unas buenas tijeras y tener con qué limpiar las tijeras, idealmente alcohol, ¿ok? El segundo paso es que tenemos que escoger plantas. Mucha gente me pregunta como qué tipos de plantas podemos hacer esqueje, si podemos hacer esqueje con todas las plantas o no. Al final del live les voy a dar una lista de plantas que son como las idóneas para poder hacer esquejes. Pero lo importante es entender que la mayoría de las plantas que son trepadoras en el mundo de las plantas de jardín o incluso de las plantas de interior, como en la familia de las monsteras o los potus, son plantas, o los filodendros, por ejemplo, son plantas que son súper buenas para hacer esquejes. Entonces, identificar una planta es súper importante. Y en el mundo de los cactus y las suculentas también podemos identificar, yo les voy a dar algunos nombres de cuáles son las también idóneas para poder realizar estos esquejes, ¿ya? Tenemos que estar súper atentos a buscar, por lo menos en las plantas que son tropicales o plantas trepadoras. Sí, monsteras son favoritas. Pero cuando lleguemos a la parte de cómo hacemos los esquejes de las monsteras, en general es un poco doloroso porque se hace un sacrificio importante de la planta para hacer un esqueje de monstera. Pero volviendo a lo que estábamos conversando. Cuando nosotros tenemos que identificar estas plantas, tenemos que preocuparnos de lo siguiente. Les voy a mostrar algunos ejemplos. En el mundo, por ejemplo, del potus, que muchos conocerán estas plantas porque son muy famosas porque las tenemos en la casa, que son estas enredaderas gigantes, tenemos que preocuparnos de que tengamos, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, como estas raíces aéreas, por así decirlas, que nos permiten eventualmente poder sacar raíz de este espacio. Entonces la mayoría de las plantas la tienen, algunas en más magnitud o algunas en menos. O en general, por ejemplo, de donde sale un tallo de una hoja, cuando nosotros esta hoja se la sacamos queda un nudo. En general, donde hay nudo también son espacios en los cuales nosotros podemos asumir que dentro tenemos la posibilidad de una raíz. A ver, aquí hay épocas, invierno, verano, en donde es mejor reproducir. Mira, sinceramente, la mejor época en lugares como Chile, donde las épocas son bien marcadas, la primavera siempre va a ser la mejor época para hacer todo lo que queramos respecto a una planta. Un trasplante, un esqueje, lo que sea, ¿ya? Pero, en mi caso, yo saco esqueje en cualquier fecha del año y nunca han tenido problemas porque finalmente me preocupo de proteger el esqueje, lo meto en un pañito, lo dejo en mi mochila, me lo llevo a mi casa y no lo expongo, por ejemplo, a frío o a lluvia o a rayos solares, que en general son como cosas muy específicas que le pueden hacer daño a nuestra planta, ¿ok? Entonces, volviendo. A ver, ¿las raíces aéreas se cortan o solo se dejan? Las raíces aéreas en todas las plantas, sea en maceta o en esqueje, siempre se dejan. Tienen una función real dentro como de la salud de nuestra planta. Entonces nunca cortemos raíces aéreas, ¿ok? La raíz aérea se deja y tú la metes al agua con raíz aérea. Entonces, volviendo al tema. Tenemos nuestras tijeras limpias, identificamos nuestras plantas y hacemos un corte, ¿ok? ¿Cómo hacemos este corte? Les voy a mostrar al tiro con una planta que tengo acá. Acá tengo un potus en maceta, que ya tiene algunas hojitas más largas y vamos a hacer, por ejemplo, el corte de esqueje acá. Voy a girarlo un poquito. Acá. Entonces, tengo este pedacito de planta. Tengo, por ejemplo, acá mis nudos, que son donde las hojas anteriores se fueron. Tengo mis raíces aéreas, que están acá. Y lo que yo voy a hacer con mi tijera limpia, entonces ahora voy a proceder a limpiarla. Tengo un pañito acá. A ver, dame un segundo. Ahí. Con mi tijera limpia. Vamos a limpiar la tijera por dentro y por fuera. Preocuparnos de que, por ejemplo, mi tijera en particular está un poco oxidada porque ha estado expuesta a la lluvia, pero si se limpia bien no tengo nunca ningún problema. La limpiamos, buscamos dónde queremos hacer el corte.
Mira, por ejemplo, de toda esta parte de la planta yo podría hacer más de un esqueje. A mí me gusta hacer esquejes largos, pero si ustedes quisieran cortar en tres partes, incluso 4 partes de esto, está perfecto. Y lo que voy a hacer es que en esta parte, como pueden ver ahí, voy a hacer un corte diagonal. Es súper importante que el corte sea diagonal y que el corte sea como muy certero, ¿ya? Entonces voy a buscar, por ejemplo, un espacio entre raíces aéreas, como aquí hay una y aquí hay otra, y en ese espacio entre medio hago un corte en diagonal y tengo mi esqueje, ¿ya? Voy a volver esta planta para que no nos interrumpa. Entonces, tenemos nuestro esqueje. Nuestro esqueje está bien. En general, es súper bueno hacer los esquejes como de los fragmentos de la planta que son los más nuevos, con donde hay como retoños, incluso hojitas por salir. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? En primer lugar, siempre tenemos que preocuparnos de eliminar un 50% de hojas o flores de nuestro esqueje. ¿Por qué? Porque como vamos a poner nuestro esqueje en agua, lo importante es que este esqueje no gaste toda su energía en tratar de mantener vivas sus hojas o sus flores, en el caso de ser una planta con flores, sino que mantenga su energía en mantener viva quizás 3 hojas y el resto de la energía la deposite en enraizar. Entonces lo que vamos a hacer acá también es un poquito lo mismo que lo anterior. Nunca sacamos la hoja con las manos, por lo mismo, para no estresar a nuestra planta o para no pasarla a llevar. Entonces lo que vamos a hacer es cortar cerca del tallo principal las hojas, pero nunca tan pegado porque podemos pasar a llevarla y podemos generar una herida. Entonces cortamos esta acá, acá, acá y acá. ¿Ok? Entonces tenemos ahora un esqueje que tiene la posibilidad de gastar energía no solo en las hojas que le quedaron, sino también en enraizar. ¿Ok? Entonces hacemos el corte, sacamos las hojas y tenemos 2 caminos. En particular a mí me gusta hacer los esquejes en agua, también se pueden hacer en tierra, pero lo importante es lo siguiente. Cuando yo hago los esquejes en agua, yo los pongo directamente en agua. ¿Ok? Tan simple como esto. Después vamos a ver como los cuidados de los esquejes en agua. Hay gente que les gusta usar enraizantes. En el mundo de los enraizantes son varios los enraizantes como el mundo de la agronomía, los cuales son químicos, pero para algunas plantas son buenos porque el enraizante en sí tiene 2 funciones. Uno es estimular el crecimiento de las raíces, pero también proteger nuestro esqueje de hongos o cualquier enfermedad que se pueda haber cruzado en el camino entre el corte del esqueje y ponerla en agua. Sí, en agua, yo siempre recomiendo en agua. Hay gente que pone los esquejes en tierra. Mira, en el mundo de las suculentas particularmente yo lo hago en tierra porque las raíces de las suculentas son tan delgaditas que es mejor que crezcan inmediatamente como en el ambiente que van a estar para siempre, por así decirlo. Pero en el mundo de las plantas tropicales o las enredaderas, las hiedras, yo los pongo en agua y no tengo ningún problema, ¿ya? Si no tienen ganas de usar algo químico o el presupuesto no alcanza, lo otro que pueden hacer es hacer enraizantes naturales. Ya yo les voy a también dar un poco más adelante algunas como recetas de enraizantes naturales que son súper buenos, ¿ya? Entonces, planta en agua, nuestro esqueje está feliz. ¿Cuáles son los cuidados de los esquejes? Lo voy a ver ahora. Primero, tenemos que preocuparnos de que idealmente no le llegue sol directo. Sí necesitan mucha luz, pero no sol directo. ¿Por qué? Porque el sol directo propicia la posibilidad de que crezcan algas o musgos. No sé si alguno de ustedes ya tienen esquejes, pero a veces el agua se pone media verdosa y se pueden ver como unas partículas flotando. De hecho, creo que tengo por acá alguna que quizás tiene de eso, mira, por acá. Este esqueje en particular le llega un poco de sol en las mañanas y si ven ahí abajo
tiene todas estas alguitas y tiene como un tono mucho más verdoso o café que este, por ejemplo, que es un agua nueva. ¿Ok? Entonces, si podemos proteger del sol, hagámoslo. Si no podemos proteger del sol, intentemos de que sea un sol amigable, como el sol de la mañana o el sol del atardecer. ¿Ok? También, como son plantas que necesitan humedad, no solamente como la humedad donde está inmersa el esqueje, también es bueno rociar nuestros esquejes. Como estos rociadores como típico que podemos conseguir, que son muy baratos, entonces nosotros tenemos que preocuparnos también de mantener la humedad en nuestros esquejes, porque a veces pasa que las puntas de las hojas se secan, y cuando las puntas de las hojas se secan, eso en general es falta de humedad en el ambiente, que es muy diferente a la humedad que tiene el esqueje en su cuerpo. ¿Ya? También sucede que cuando uno tiene esqueje en el tiempo, el agua se empieza a como acabar, porque por así decirlo la planta está tomando el agua. Entonces siempre tenemos que preocuparnos de ir llenando esta agua, porque también ayuda a recuperar la oxigenación dentro del agua, que le proporciona a la planta poder crecer y desarrollarse mejor. ¿Cada cuánto se rocía un esqueje? Mira, yo en particular los esquejes no los rocío tanto, los rocío como 2 veces a la semana, y trato de tener como todos mis esquejes juntos para que no sea como tan problemático y tan como sucio para las paredes o para donde sea que tenga. Con 2 veces a la semana yo encuentro que está bien, porque igual tiene humedad, o sea, vive en un ambiente húmedo. Entonces, 2 veces a la semana es más que suficiente, ¿ok? Entonces, si el agua se nos va, si la planta se toma el agua, nosotros rellenamos. Pero lo ideal es cambiar el agua completamente una vez al mes, ¿ok? A veces sucede que no tenemos el tiempo. En mi caso, por ejemplo, tengo a veces muchos esquejes, o tengo esquejes en como botellas gigantes, y cambiar el agua completamente no es posible. Pero si podemos, tratemos de hacerlo, ¿ok? Otra cosa que tenemos que ser bien cuidadosos con el mundo de los esquejes es que cuando una planta está en la tierra, la planta tiene a su disposición no solo agua, sino que tiene nutrientes, espacio para respirar. Entonces, como la planta no tiene todo lo que tiene una planta en una maceta, nosotros tenemos que proporcionarle nutrientes, ¿ok? Y una forma buena de proporcionar nutrientes es, por ejemplo, pueden comprar fertilizante líquido o pueden comprar humus de lombriz líquido. No sé si saben la diferencia, pero en el mundo de los nutrientes que uno le puede proporcionar a las plantas, el humus de lombriz, que es el resultado final del proceso de compostaje, que en general es una tierra muy rica en nutrientes, existe una versión de este nutriente que es líquido, que es el humus de lombriz líquido. Lo que yo hago en particular es que compro el humus de lombriz líquido, lo meto en un gotario. Exacto, creo que es Jorge Urrutia. Exacto, es como este líquido que se extrae de todo el proceso de descomposición y por el cual las lombrices van procesando el compostaje, y esto es muy muy rico en nutrientes. Entonces lo que yo siempre hago es que para que mi esqueje no muera de hambre, por así decirlo, es que yo le proporciono nutrientes con humus de lombriz líquido. Si no pueden tener acceso a eso, también pueden comprar un fertilizante líquido. El fertilizante más común es este famoso NPK, que es un fertilizante que tiene muchos minerales, que también le proporciona como energía a la planta. Pueden ser cualquiera de los dos caminos. Entonces lo que yo hago es que apenas tengo mi esqueje nuevo, dependiendo del tamaño de la botella, yo agrego entre 3 y 10 gotas de humus de lombriz. Entonces lo vamos a hacer ahora. Entonces, como esta es una botella que yo considero grande, porque por ejemplo mi botella pequeñita para mí es por ejemplo esta, como en comparación, y mi botella gigante puede ser por ejemplo esta. Entonces, en el mundo como de los tamaños tenemos que tratar de ser como cuidadosos con cómo administramos los nutrientes. Mira, el NPK, ¿sabes qué? El NPK, yo en la experiencia que tengo, es un fertilizante que sirve para todas las plantas. En estricto rigor, uno podría ser un poco más quisquilloso y empezar a investigar qué minerales o qué específicamente necesita tu planta. Hay plantas que necesitan más potasio,
Pero yo cuando ocupo el NPK para plantas de interior, incluso cactus y suculenta, me funciona súper bien. Entonces, por lo menos en mi experiencia, no genera ningún problema. Bueno, entonces como le comentaba, lo que yo hago es entre 3 gotas y 10 gotas. Entonces como este es uno mediano, yo le voy a poner 5, ¿ok? Sí, mira, quieren ver, en estricto rigor tengo como una botella más grande, miren. Esta es otra monstera que, por ejemplo, aquí pueden ver que tiene un tono verdoso. Yo no le cambio el agua a esta monstera porque es un botellón, o sea, en comparación con esta, es mucho más grande. Pero sí lo que hago es siempre como darle sus nutrientes y rellenarla de agua cuando se está tomando el agua. Entonces, sí, en el mundo de las monsteras se pueden vivir súper bien en agua y no hay ningún problema. Bueno, entonces volvamos a nuestro esqueje nuevo, ¿ok? 5 gotitas de humus de lombriz. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al hacer esto, yo me aseguro que cuando mi planta está como en este nuevo mundo, que era completamente diferente al cual yo la saqué, pueda pasar como este estrés, por así decirlo, con nutrientes, con hidratación y con su herida limpia, porque me preocupé de limpiar las tijeras, ¿ok? Mira, hay una pregunta que me hicieron acá que es si las dejo en agua o alguna vez las plantas también. Viene ahora como una parte como de este live donde presento 2 caminos, que son 2 caminos súper válidos y son 2 caminos que a mí me han funcionado bastante. Pero para hacer un poco de resumen y no irme como por las ramas, entonces, recordatorio, tijeras limpias, tijeras idealmente de podar o tijeras normales con mucho filo. Preocuparnos de como investigar qué planta queremos hacer el esqueje, ¿ok? Preocuparnos de identificar raíces aéreas o nudos para hacer un corte central entre esas 2 raíces aéreas o nudos donde nos aseguramos de que va a salir una raíz. Usar enraizante si lo requieren, puede ser natural o químico, las recetas naturales vienen un poquito más adelante, y ponerla en agua, que es como mi sugerencia porque a mí me encanta en agua, y nutrir, ¿ok? Rellenar el agua si la planta se toma el agua, cambiar el agua idealmente una vez al mes, y la nutrición yo no la hago solo al principio, la hago todos los meses. Me preocupo de que todos los meses mi planta tenga nutrientes, ¿ok? Eso sería en el mundo de las plantas tropicales. A ver, aquí hay la herida podría dejarla con canela para favorecer su cicatrización. Sí, mira, la canela incluso es una de las recetas que tengo de enraizante natural, que además de ayudar a que el enraizante, a que enraíce la planta, la canela de por sí es un súper buen preventivo de hongos y enfermedades, ¿ok? Lo que a mí me sucede en particular es que cuando yo lo hago en agua, trato de... sí, cuando lo pongo en agua, trato de ponerla como con un enraizante, por así decirlo, como más limpio. Porque, por ejemplo, en el mundo de las suculentas, que también les puedo mostrar, por ejemplo, mis gatos el otro día botaron una suculenta y se transformó en 1000 mini suculentas. A diferencia del mundo de las plantas tropicales o las enredaderas, lo que tenemos que hacer cuando hacemos esquejes de suculentas es esperar a que cicatricen. Esta espera tiene que ser idealmente entre 4 o 6 días. ¿Por qué? Porque como estas plantas son 100% agua por dentro, si la herida queda abierta, la ponemos en la maceta y le proporcionamos humedad adicional o nos excedemos con la humedad, en general se pudre, ¿ok? Y también es bueno, y además de dejarla de cicatrizar, es untarlo en canela, que aquí lo tenía, canela en polvo, ¿ok? La canela en polvo es un súper buen enraizante, pero también es un súper buen preventivo de hongos. Y a diferencia de las plantas tropicales que están un poquito más acostumbradas a la humedad, por así decirlo, las suculentas lo pasan mucho más mal a la hora como de encontrarse con una humedad excesiva, ¿ok?
Entonces, ya vimos los pasos de cómo sacar nuestro esqueje, entendimos lo que es un esqueje, dónde cortarlo. Entonces, vamos a ver enraizantes naturales. ¿Qué dice ahí del ovidio? No entendí eso, Jorge Urrutia. Pero bueno, enraizantes naturales. Entonces, como le comenté, tenemos los enraizantes químicos que se pueden comprar en los viveros, en las tiendas de plantas. Pero para los que no quieren tener cosas químicas dentro de sus plantas, tenemos dos caminos de enraizantes naturales. Primero está el de lentejas, ¿ok? Acá les voy a leer un poquito porque tengo como tipeado, pero por si tienen cualquier duda me pueden decir. Necesitamos una taza de lentejas, 4 vasos de agua, una licuadora y un colador plástico, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es dejar... perfecto. Mira, en términos de hongo, efectivamente... La canela es un buen preventivo en todo el proceso del hongo, tanto como desde hacer un esqueje, o por ejemplo lo que podemos hacer también es echar como espolvorear canela en polvo en nuestras plantas sobre la tierra para prevenir también hongos y también plagas incluso. Entonces sí, la canela un súper buen aliado. Volviendo a la primera receta, entonces tenemos nuestra taza de lentejas, los 4 vasos de agua, dejamos las lentejas remojar 3 días y cuando ya tenemos la lenteja, pasar los 3 días, le ponemos toda la licuadora, las lentejas con el agua donde está las lentejas y licuamos, ¿ok? Licuamos y después ponemos esta mezcla en un colador, lo limpiamos bien, separamos de la piel de las lentejas y de todo, y lo que les va a resultar es una especie como de leche, por así decirlo. ¿Puedes repetir lo que se necesita, porfa? Lo que se necesita para el preparado de lentejas enraizante, o repetir otra cosa. María José. Cuéntame. Entonces, cuando ya tenemos esta como mezcla de lenteja, la colamos, va a salir por el colador una especie como de leche media gelatinosa, y este es nuestro enraizante. Lo ponemos en un frasquito y esto lo usamos como enraizante. ¿Cómo se enraiza? O sea, ¿cómo se ocupa el enraizante? Tanto como el de lenteja o el que vamos a ver ahora que es el de canela o este, es simple. Tenemos nuestra planta en agua, la sacamos, la untamos, por ejemplo este es un polvito blanco, no sé si se alcanza a ver, es un polvito blanco, muy poco, no es necesario que esté toda la planta o todo el esqueje dentro y se pone en el agua. En el caso, por ejemplo, del preparado de lentejas, que el enraizante de lentejas, María José, es tan simple como una taza de lentejas y 4 vasos de agua, y eso lo vamos a dejar remojando, ¿ok? 3 días. Y una vez que está 3 días remojado, lo ponemos en la licuadora, se muele todo súper bien y esto lo tenemos que colar. Y una vez que se cuela, sale esta como especie de leche gelatinosa y ese es nuestro enraizante, ¿ok? ¿Alguna duda con el enraizante de lentejas? ¿No? Ok. El otro camino que tenemos para hacer enraizante es el de canela, que como les comentaba, además de ser un enraizante, es un súper buen preventivo de hongos y plagas, ¿ok? Entonces, canela en polvo. Lo que yo en general hago es que en un litro de agua, ¿cuánto dura? Gracias, justo ladraron mis perros. ¿Cuánto dura? Mira, yo en general, como lo dejo refrigerado, a mí me dura como unos 3 meses por lo menos. Es súper fácil identificar si se está como pudriendo o algo por el estilo. Entonces yo trato como de estar como bien atento a que se por lo menos huela bien para saber que está como en un buen estado. ¿Qué dice Jorge Urrutia? No que... ¿Por cuánto se deja la leche de lentejas? ¿Por cuánto se deja la leche de lentejas? ¿En qué sentido? ¿Por cuánto se deja la planta en la leche de lentejas? ¿Por cuánto se deja la leche de lentejas como en el refrigerador?
Maca, ayúdame con esa pregunta y lo podemos resolver, ¿ya? Canela, lo que yo hago... No quedaban dudas. Perfecto. Lo que yo hago es que en un litro de agua pongo una cucharada sopera de canela, ¿ok? Lo que hago acá es que agrego la canela en este litro de agua, también la dejamos remojar 3 días y lo que tenemos que hacer acá también, súper importante, es que esto se va a como... Las plantas, Maca, la planta siempre en el enraizante se ingresa y se saca, sea en el enraizante natural o en el enraizante químico. No necesita permanecer mucho tiempo la planta en el enraizante. Por ejemplo, si este fuese nuestra esqueje, lo que tiene que entrar no es más que esto, no es más que 1 centímetro, ¿ok? No nos excedamos como en el enraizante, porque incluso casi todas mis plantas yo las hago sin enraizante, solamente que les presento el mundo del enraizante porque es una opción válida, porque igual hay plantas que lo pasan como un poco más mal en el agua y les cuesta un poco más enraizar. Pero en estricto rigor, solo con el agua, todas podían enraizar sin ningún problema, ¿ok? Volviendo a la canela. Tenemos nuestro litro de agua, nuestra cuchara sopera, lo revolvemos bien, lo dejamos 3 días y también se tiene que colar, ¿ok? Insertamos nuestro esqueje 1 centímetro, lo sacamos y ya lo podemos poner en agua, ¿ok? Entonces eso sería el mundo de el enraizante para nuestros esquejes. Y ahora vengo a responder otra pregunta que me había preguntado alguien un poquito antes, que es si yo dejo las plantas eternamente en agua o las pongo en una maceta. Personalmente, como pueden ver acá, les voy a mostrar. A mí me gusta la planta en agua. O sea, encuentro que es un mundo muy bonito, tengo ahí colgadas. Creo que es una forma como bien agradable de tener plantas también, y sobre todo si tenemos muchas plantas, también es un poco más fácil cuidarlas, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son los dos mundos? El primer mundo es el del hidrocultivo, que es básicamente tener nuestras plantas eternamente en agua. Esto no es muy diferente a lo que vimos como en los cuidados de los esquejes, porque finalmente lo que tenemos que hacer es constantemente rellenar el agua, una vez al mes cambiar el agua completamente y una vez al mes proporcionarle nutrientes a nuestras plantas. Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren tener plantas eternamente en agua, sucede. Hay algunos mitos, por ejemplo, de que cuando la planta... el frasco o el contenedor de vidrio es muy pequeño y se pone mucha raíz, la planta se enferma. Personalmente yo nunca he tenido problemas con eso. Por ejemplo, acá tengo un cingonio en agua, que era un tallo que me encontré botado, que no tenía ninguna hoja, y la raíz está grande, está tocando las paredes del frasco, y se mantiene súper bien. De hecho, si notan, a veces también sucede algo súper lindo de que salen hojitas como dentro del agua. Tengo como que eso es otro suceso como muy bonito de cómo las plantas pueden sobrevivir, ¿ok? Personalmente yo creo que es más fácil mantener plantas en agua. Lo que pasa es que finalmente te ahorras como esta rutina como de riego que tienes que tener en tus plantas de maceta. En cambio, las plantas de agua, efectivamente, tienes como más tiempo entre tener que rellenar el agua o por ejemplo, tener que cambiarle el agua. Porque, por ejemplo, si le quieres cambiar el agua es una vez al mes, pero, por ejemplo, en una maceta tú riegas tus plantas, ¿cuánto? Una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, efectivamente, es más fácil. Y también yo encuentro que es bonito, o sea, finalmente ver cómo crecen y ver cómo se desarrollan en un mundo que usualmente es como invisible ante nosotros porque pasa bajo la tierra, creo que es como agradable. Así que es más fácil, pero los dos caminos son válidos. A ver, voy a responder preguntas porque veo como muchas preguntas y después vamos a ver el segundo camino, que es poner nuestra planta en una maceta. A ver, ¿qué dice acá?
¿Qué es más fácil? Ya lo dijimos, agua, sí, es más fácil, pero a mí me gustan las dos. Las hojitas dentro del agua no se pudren, a mí me ha sucedido. Sí, a veces se pudren, de hecho, a ver, no tengo acá en mi dormitorio una en particular, pero sí, a veces se pudren, pero a veces viven súper, súper bien. Y como también a veces me preocupo de como sacarla un poco para limpiar los frascos, ahí en ese momento lo aprovecho para poder sacar estas hojitas que se pudren. Pero lo bueno es que al mantenerse en agua y como deteriorarse, porque no sé si se pudran, se deterioran un poco, tampoco le hace como algo tan negativo al agua, pero si tú quieres asegurarte de que sí o sí tu esqueje no corra ningún peligro, cámbiale el agua y trata de sacar esas hojitas que se pudren. Una papa camote en agua, la vista en interior. Sí, 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 sí. A ver, las papas, no solo el camote, como la papa normal, los cuescos de palta, son súper lindos. Lo que sí hay que tener cuidado como con las papas y con los cuescos es que no hay que sumergirlo en el agua. Lo que hay que hacer es que solamente, a ver, ¿cómo lo puedo? Por ejemplo, imaginemos que esta es nuestra papa o nuestro cuesco. Lo que debería tocar el agua debería ser como esta parte. No mucho, o sea, medio centímetro. Y en general lo que la gente hace, que no sé si ustedes han visto, es que le insertan como moldadientes para que quede, por ejemplo, en un vaso con moldadientes y quede como flotando y toque levemente el agua porque de la papa va a tirar raíz. Voy a aprovechar de tomar el jugo. Entonces también se puede hacer. Es muy muy bonito lo que sucede y crecen como es muy mágico porque sale como un hilito de planta y después tira hojas. Entonces si quieren experimentar con ese mundo también se puede hacer. Y evitas que los gatos usen maceteros como arenero. Bueno, mis gatos en particular ocupan los maceteros como cama, no como arenero. Lo que yo hago es que hay un insecticida que yo ocupo bastante, que es natural, que es el té de ajo, que en 1 litro de agua con 5 dientes de ajo lo hiervo, se genera un té, se macera, lo dejo enfriar un día y lo pongo en un rociador y yo rocío todas mis plantas con eso una vez al mes preventivamente para que no lleguen plagas. Pero también otra cosa que ayuda es que también es preventivo de gatitos. Entonces los gatitos como que no les gusta acercarse mucho a las plantas cuando tienen como ese olor y se alejan. Sí duermen en algunas plantas y cuando tengo macetas que son grandes y se ponen como a hacer hoyitos, lo que hago es que por ejemplo les pongo piedras. Como que cuando voy a la playa o cuando voy a algún río saco piedras grandes y pongo piedras en la maceta para que no tengan espacio para poder sacar la tierra. Y piedras grandes, porque si le pones piedras pequeñas van a jugar con las piedras pequeñas. A ver. Solo una parte que toque el agua, sí, Cristóbal. Como que las papas y los cuescos, solo una parte que toque el agua. No se sumergen completamente en agua, ¿ok? ¿Qué pasa si la raíz comienza a ablandarse ya que no tiene ya no tiene manera de ayudarla a recuperarse? Sí, lo que pasa es lo siguiente. A veces sucede, no todos los esquejes son exitosos. Yo creo que acá también es súper bueno como entender que como buen ser vivo, las plantas también tienen como un factor como de fracaso del cual nosotros no podemos hacernos responsables. O sea, podemos darles condiciones buenas, podemos ayudarlas y podemos hacer como todo lo posible para que se desarrollen bien. Pero por ejemplo, no todos los esquejes viven. Personalmente, cuando a mí un esqueje se me pudre, o sea, blanda, yo la saco, la corto, la dejo secar un día porque ha estado mucho tiempo en humedad y la vuelvo a poner en agua. Y en general me ha funcionado, pero a veces también no funciona. Mentolato a la maceta. Hoy, yo estoy en México viviendo ahora y acá la gente le pone como ají, como que hace una mezcla de ají con ajo, que igual lo encuentro como fuerte para los gatitos. Después dice, o pincho en la tierra para que el gato no se monte. Sí, o sea, claro, yo trato de ser también como no tan extremo, porque mientras más atención le presto a la planta, como que pareciera que el gato más quiere
como molestar a la planta. Pero el té de ajo es un buen camino. Ok, volviendo al mundo de los esquejes. Entonces vimos que podemos mantener a nuestros esquejes como eternamente en agua, cambiando el agua una vez al mes, proporcionándole nutrientes una vez al mes, y con eso no deberíamos tener ningún problema para que se desarrolle bien. Pero el otro camino es ponerla en la maceta. Pero acá tenemos que tener tenemos que prestar como mucha atención a ciertos detalles. En primer lugar, tenemos de que preocuparnos que la raíz tenga un largo, o sea, que haya crecido por lo menos entre 5 y 10 centímetros para que sea una raíz que tenga fuerza, por así decirlo. ¿Ok? Cuando las raíces son gruesas, como por ejemplo acá tengo un esqueje de Monstera adansoni. Vamos, tengo un enredo acá. Cuando las raíces son gruesas, en particular yo en general no le hago ninguna preparación, por así decirlo. ¿Ok? Pero si ustedes están partiendo en este mundo y quieren como asegurarse de que el esqueje se vaya a la tierra de manera como exitosa, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es durante 1 o 2 semanas, cuando ya tenemos nuestra raíz entre 5 o 10 centímetros, o por ejemplo, o tenemos suculentas en agua, que las raíces son mucho más delgaditas, lo que tenemos que hacer es preparar a las raíces para que conozcan a la tierra. ¿Y cómo se hace eso? Le vamos a ir echando todos los días, durante 1 semana o 2 semanas, tierra al agua. ¿Ok? Para que idealmente quede toda el agua y toda la raíz cubierta como en una agua de tierra, por así decirlo, como una especie como de barrito, porque como nuestras raíces crecieron en agua, o sea, están muy acostumbradas a la humedad, están muy acostumbradas a la luz, cuando las pasamos como hacia el otro extremo, que es como la oscuridad, el calor de la tierra, lo que tenemos que hacer es prepararla. ¿Y cómo se prepara? Echando tierra en el agua. Cuando ya, por ejemplo, si fuese este mi frasco, lo que yo les recomendaría, por ejemplo, es cambiar el esqueje a un vaso. Porque eventualmente lo que vamos a tener que hacer es sacar como este barrito con raíces y ponerlo en una maceta. ¿Ok? Entonces, si quieren seguir el camino de la maceta, raíz entre 5 y 10 centímetros, preparar a nuestra raíz durante 2 semanas para que conozca la tierra, y cuando ya tengamos este barrito en nuestro vaso, sacamos la planta con el barrito y la ponemos en una maceta. Los primeros riegos de nuestro esqueje en la maceta tenemos que intentar de que sean moderados, no exageremos. De hecho, yo las primeras semanas, cuando cambio un esqueje a una maceta, lo que yo hago es pulverizar la tierra más que regarla, sino como pulverizarla bien, humedecerla bien y que ojalá esa humedad baje, pero no excederme en el riego. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Creando necesidades que todas las plantitas ahora hay miles de botellas para ponerla ahí. Sí, el mundo del esqueje es muy entretenido. O sea, en primer lugar, estás dándole un buen uso a las botellas. O sea, yo literalmente cuando voy a reciclar, me llevo incluso botellas que encuentro que son bonitas. Y además también como que se ve bonito. Creo que es como una manera muy linda de proporcionar y crear como un mundo de plantas y ver sus procesos y no sé, como que considero que es bien bonito. Eso, entonces, como por si tienen preguntas, vimos lo que es un esqueje, vimos cómo sacar el esqueje, vimos los cuidados de los esquejes, vimos 2 recetas de nuestros enraizantes naturales y también vimos los 2 caminos que tiene un esqueje, que puede ser el hidrocultivo o irse a una maceta. ¿Hay alguna duda?
Ya, lo que pasa, mira, aquí justo me hicieron una pregunta. ¿Algún consejo especial para el esqueje de lavanda? Lo que pasa es que el esqueje de lavanda, al igual que el de las rosas y todas estas plantas, porque también la lavanda es como una planta un poco maderosa, por así decirlo. Lo que yo hago en particular es que tú pones, yo lo hago directamente en la tierra, igual que el de las rosas, no lo hago en agua. Todo lo que sea como árbol o planta como enredadera, como de tallos más gruesos, lo que hago es que hago el corte diagonal también, sí o sí ocupo enraizante, lo pongo en una maceta, pero lo importante es proteger al esqueje. Entonces lo que puedes hacer es cortar una botella de plástico por la mitad y con la parte de abajo de la botella de plástico, por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestra... Vamos a hacer acá un experimento. Tenemos nuestras macetas, tenemos nuestro como esqueje de lavanda, y lo que yo hago es que con la parte de abajo de la botella que corté por la mitad le genero como una especie como de carpita, por así decirlo, como un invernadero, porque hay que cuidarlos mucho los esquejes. Entonces esa es mi recomendación. Las botellas pueden ser de color, mira, particularmente yo ocupo solo transparentes. Experimenté con algunas verdes como bien claritas, ¿no? Por ejemplo, para mí esto ya es un verde como más oscuro. Yo les recomiendo transparente. Creo que es importante que la luz entre bien. La luz es súper importante para el desarrollo del esqueje, pero yo creo que también esto tiene como una gran parte como de experimentación. Y si tú quieres experimentar, por ejemplo, si yo tuviese que tomar esa decisión, sería como lo pondría en una botella de color solo si sé que la voy a llevar a una maceta, porque me haría sentido como con la oscuridad quizá. Pero si quieres mantener tu planta eternamente en agua, yo la dejaría en transparente. Aquí dice María José, ¿le agregas tierra por 2 semanas, pero con qué frecuencia o solo una vez? No. Le agrego todos los días un poquito de tierras por 2 semanas, para que en esas 2 semanas pasemos de agua a barro, por así decirlo. ¿Ok? Sí, mucha luz, pero no sol directo. Y si va a tener sol directo, que sea el sol amable, el sol de la mañana, entre las 6 y las 10:30, o el sol desde las 7 de la tarde hasta que oscurece. Y lo peor que te puede pasar al tener ese sol va a ser esto, que es algas. Lo que sucede con el mundo de las algas es que las algas son una reacción a la mezcla de los rayos solares con el agua, y lo que sucede es que como no tenemos control de qué tipo de alga puede crecer acá, hay algas que pueden consumir como los nutrientes de este espacio, por así decirlo, y pueden como luchar con el desarrollo de tu esqueje. Pero también hay que estar como observando nuestro esqueje. Entonces, si vemos que nuestro esqueje está bien a pesar de que tiene estos como musguitos y algas, yo personalmente no me preocupo. Pero a estos le llega sol de mañana, pero nunca el del mediodía o este sol directo como muy fuerte. Además le llega sol como tamizado también, como con cristales entre medio o con cortinas entre medio, nunca un sol directo como tan como extremo. ¿De qué largo recomiendas el esqueje de las rosas? Mira, en general, como en el mundo ideal, un esqueje debería ser entre 10 y 15 centímetros. Entonces, yo cuando hice esquejes de rosales, claro, por lo menos unos 10 centímetros, a ver. No, yo creo que en el rosal 15 centímetros está perfecto, como esto. Entre 15 y 20. Para asegurarnos de que tenga como mucho de lo que habíamos hablado al principio, que son como estos nudos, que son básicamente donde van a crecer hacia abajo las raíces y hacia arriba nuestras nuevas hojas y brotes. Entonces yo creo que es. Pero por ejemplo en una planta como un pothos o una monstera adansoni o un filodendro como este, por ejemplo,
que se parece mucho al potus, pero es diferente. A ver, como esta, por ejemplo. Pueden ser más largos, o sea, incluso, o pueden ser muy cortitos. De hecho, tengo como ejemplos muy extremos. Tengo este, que es como muy, muy largo. Pero también tengo este, que es muy, muy pequeño. Y como que ahí viene su hojita nueva y funciona igual. Porque finalmente los esquejes como que en mi mundo tienen dos caminos. Como que o literalmente ando siempre con tijeras en la mochila y cuando veo una planta en la calle saco un esqueje, o mis gatos destruyen una planta y puedo hacer muchos esquejes. Entonces depende también de como la posibilidad que ustedes tengan de poder sacar un esqueje de otras plantas. ¿Ok? Les voy a nombrar y les voy a aprovechar de mostrar como plantas que sabemos como de seguro que, como que son buenos esquejes. Entonces, el filodendro, que fue el que les mostré recién, que es este, que a diferencia, por ejemplo, del potus, como pueden notar acá, el potus siempre tiene una línea como delgada en el centro, y el filodendro en general tiene como una forma de corazón. Las hojas como que son muy similares, pero no son iguales. A ver si se puede notar ahí. Y ahí. Estas dos son súper buenas. El cingonio también es súper bueno, y lo lindo e interesante del cingonio, que es esta que está acá, que es esta, es que si ven un cingonio como en la calle, o alguien bota un cingonio porque no tienen hoja, y ustedes ven un tallo, donde en general donde hay tallo hay vida. Entonces agarren ese tallo, lo cortan, lo ponen en agua y van a salir plantas muy bonitas. Como algo muy loco como esto, que no sé por qué creció tan psicodélico, o algo más como tradicional como esto. ¿Ok? Que dice: las plantas no se compran, se comparten. Sí, yo también opino lo mismo. Yo creo que las plantas sí se compran, pero el mercado de las plantas debería ser mucho más gentil con las plantas y también con los valores de las plantas. Considero que sobre todo post pandemia, con esta necesidad como de habitar un espacio como más natural y más gentil y mucho más amigable, también creo que hubo un abuso con el exceso de las plantas. Pero para los que no tenemos dinero, los esquejes es la mejor solución. La otra es la planta del dinero o el dólar, que también acá sucede algo interesante, porque este también no tenía ninguna hoja y ya me está tirando hojitas. Entonces, si también ven en alguna casa de un amigo o familia o lo que sea, un dólar también crece súper bien en agua. Otra que también es buena es la monstera deliciosa, que ya les mostré las mías. Bueno, aquí podemos revisar algo como en particular de la monstera deliciosa. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? La monstera deliciosa en general es un gran tallo que te tira hojas, ¿cierto? Si uno quiere hacer un esqueje de una monstera deliciosa, hay que, como, por así decirlo, sacrificar un poco la planta, sacrificar como la punta de la planta. Porque, por ejemplo, esto podría ser fácilmente una monstera que está en tierra, y si yo quisiera hacer un esqueje de esta monstera, el corte tiene que ser ahí, como lo vimos anteriormente, entre una raíz aérea y un nudo. Entonces, si ustedes tienen monstera en su casa y quieren hacer esqueje de monstera, van a tener que sacrificar probablemente donde está la última hoja de su monstera. Y el corte es diagonal en el centro, y eso se pone todo en agua. No sé si se alcanza a notar acá, pero ahí está mi corte diagonal. Aquí se puede ver una raíz muy grande, que era la raíz aérea que estaba en el aire cuando la tenía en maceta, que no la corté y que la puse en agua. Y también puede ver que de esta raíz aérea que está acá, salen muchas raíces. Y que de esta raíz aérea que estaba acá, a ver, la voy a sacar un poquito. Aquí había una raíz aérea, las raíces salen de ahí. Entonces, por eso no se cortan, se cuidan, ¿ya? Y ¿qué otra planta buena? La sansevieria, que por ejemplo es conocida como snake plant o lengua de suegra. Esta planta es una suculenta. Yo tengo de dos tipos. Ahí.
Pum, 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 pum. Acá, ¿ya? Lo que se hace con este tipo de planta es que se hace un corte con las tijeras limpias recto en la hoja y lo que va a suceder eventualmente es esto, va a tirar raíces. De hecho aquí ya está tirando una hojita nueva, si pueden ver, a ver si me voy a acercar más. Ahí está tirando una hojita nueva, hoy no sé si se nota tanto. Y es una planta que tira raíces súper fácil. Por ejemplo, estas las corté hace poquito y miren cómo ya están creciendo las raíces. Miren. ¿Las ven ahí? Raíces pequeñitas que eventualmente van a terminar en esto. Esta, por ejemplo, es un esqueje que ya podría poner en tierra. Y otra planta que también es súper buena, que son del mundo de las trepadoras o las hiedras, que son las típicas que están en las paredes de las casas, que son este tipo de enredaderas. Este tipo de enredadera, que esta en particular es una madera Helix, también tiran raíces y tiran hojitas en el agua. Entonces, si quieren partir con el mundo de los esquejes, esas son sus opciones. Son plantas que crecen súper bien en agua. Recuerden de ser gentiles también con ellas. Yo creo que el proceso de crear un esqueje es como bien bonito. Es un proceso que uno tiene que agradecerle a la planta y tiene que preocuparse de ella. Así que la invitación está hecha. Y eso sería toda la información que les puedo dar. No sé si tienen más dudas, no sé si quieren revisar algo más o recordar algo de lo que vimos. Si no, ya podemos dar por terminada este live. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Aprendieron? Cuéntenme. Qué bueno que les gustó. Sí, gracias a ustedes por asistir. Gracias a Tu Break Mayor por invitarme. Estoy muy contento de poder haber hecho esto. Yo los invito también a seguirme en Instagram. Yo en general ahí doy hartos consejos para las plantas. Si quieren aprender mucho más del mundo de las plantas, yo doy todos los meses un taller sobre cuidados de plantas tropicales, así que la invitación está hecha por si quieren saber más. Si también necesitan ayuda o tienen dudas, me pueden escribir por DM. Yo en general no tengo ningún problema con ayudar, así que eso, muchas gracias a todos por estar. Me cuentan, si tienen dudas me escriben, si tienen esqueje exitoso mándenme fotitos, yo feliz de ver sus plantas. Así que eso, muchas gracias, qué bueno que aprendieron, qué bueno que les pareció entretenido. Me alegra mucho. Así que eso sería, les dejo un abrazo grande, que estén muy muy bien. Y voy a ver dónde se cierra esto. Acá está. Bueno, que estén muy bien. ¿Dónde doy los talleres? Los talleres los doy online. Así que todos pueden acceder. Es un taller que dura alrededor de 2 horas, 2 horas y media. Es grupal. Ya el de mayo fue, pero en general lo hago el último fin de semana de cada mes. Revisamos todo lo que necesitamos saber para cuidar a nuestras plantas en la casa, resolvemos dudas en grupo, conversamos experiencia. En general es una práctica y una sesión muy entretenida, lo pasamos muy bien. Así que quedan más que invitados para los talleres que doy. Eso, que tengan un buen día, se cuidan y cualquier cosa me pueden escribir. Chao.